Ya, ahora sí. Entonces, la ayudantía 3, que era ejercicios de resolución de Higgs y Zlatsky, eh, si lo pasaba esta semana, la elasticidad no lo iban a poder ver, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es le voy a subir la ayudantía 3 al grupo de Facebook. Acuérdense que el grupo de Facebook Fundamentos de Economía barrita USACH, ¿ya? Ahí les voy a subir la ayudantía 3 para que la revisen. Es un ejercicio, está resuelto, así que no hay mucho que explicar, es más matemático, es más un procedimiento. Y esta es la que me interesa más porque es más de teoría, ¿ya? De todas formas, la ayudantía 3 se complementa con la ayudantía 2, porque la ayudantía 2 se pasa todo lo teórico y la 3 es la aplicación de forma matemática. ¿Ya? Entonces, para que vean la 2 y la 3 en conjunto, recuerden que la ayudantía 2 ya se encuentra en el canal de YouTube, ¿ya? Ya se subió esa ayudantía y ya está la grabación. Así que para que vayan a ver, recuerden ir al canal. Ya recuerden que tenemos un canal de YouTube y se suben todas las ayudantías. Todos los ayudantes han cumplido con subir su material. Así que les va a servir mucho, ¿ya? También les paso el dato. Este semestre lancé lo que es un libro para el curso de Fundamentos de Economía. Se encuentra en archivos, ¿ya? En archivos del grupo de Fundamentos de Economía en el grupo de Facebook. Ustedes van a archivos y el archivo que dice fundeco.pdf es el libro que escribí para este semestre. Bueno, lo estuve actualizando, obviamente. En este libro van a encontrar, es un libro enfocado al curso Fundamentos de Economía del USACH, así que están ejercicios de pruebas, están ejercicios de alternativas, ¿ya? Principalmente para que ustedes practiquen, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan a verlo, lo puedan imprimir o online, está en PDF, y lo utilicen, ¿ya? Cualquier cosa, si alguien no lo encuentra, me avisa y yo lo etiqueto en la publicación. ¿Ya? Eso, eso. Ahora, pues ya están todos. Ya, empezamos entonces con la ayudantía. Chiquillos, elasticidad. Elasticidad, vamos a definir lo que es la elasticidad, vamos a definirla en términos matemáticos, ¿ya? Cómo se calcula la elasticidad. Vamos a definir que según el valor que tome, el cálculo que vamos a realizar es el tipo de elasticidad que vamos a tener. Y vamos a ver algunos casos extremos de elasticidad y cómo lo podemos aplicar, ¿ya? Lo que nos interesa es que ustedes entiendan que el concepto de elasticidad se define como lo siguiente: mide el grado de sensibilidad que tiene la demanda en función de la variable respectiva, ¿ya? Ahora, esa es la definición formal. Ahora entendámoslo nosotros. Supongamos que, a ver, necesito que, a ver, un bien, cualquier bien, vamos a decir un perfume, ¿ya? Supongamos que a mí me gusta mucho un perfume y, ¿qué puso? Eh, ya entendí. Un perfume, em, y a usted no le gusta ese perfume, ¿vale? Tenemos dos tipos de consumidores: alguien que le gusta mucho el perfume y otro que no le gusta mucho el perfume. Supongamos que el precio del perfume sube, ¿ya? Como a mí me gusta mucho el perfume, lo más probable es que yo lo siga consumiendo, ¿ya? Sin embargo, al que no le gusta ese perfume y le sube el precio, lo más probable es que no lo consuma, ¿ya? Entonces, fíjense, varió una variable, ¿cierto? En este caso varió el precio. Nosotros dijimos que aumentaba el precio del perfume. Pero ¿cuál es la conclusión que nosotros obtuvimos? Que un tipo de consumidor iba a bajar su cantidad consumida y otro tipo de consumidor le iba a aumentar. Entonces, la elasticidad es eso. Mide cuánto varía la cantidad consumida cuando varía una variable. En este caso, la variable precio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros digamos, analicemos la variación del precio, estaríamos hablando de la elasticidad precio de la demanda, ¿ya? Primer concepto. Entonces, la pregunta de elasticidad es: ¿cuánto varía la cantidad consumida? ¿Cuándo varía el precio? ¿Ya? Esa es elasticidad precio de la demanda. Si yo quiero obtener la elasticidad
renta de la demanda, renta o ingreso de la demanda, estoy diciendo cuánto varía la cantidad consumida cuando varía la renta. ¿Se dan cuenta? Lo que está viendo es la sensibilidad que tiene la demanda, la cantidad consumida por un demandante. Ese es el concepto fundamental que ustedes tienen que entender a la hora de elasticidad. Entonces, ¿está claro? ¿Está claro el concepto de elasticidad de forma genérica? Como una primera aproximación. Ahí sí, sí, ahí Jameson. Clarito. Bacán. Los demás chiquillos, ¿alguien más entendió perfectamente lo que estoy diciendo? Ahí por último por el chat. Ya, gracias chiquillos. Ya, bacán. Esa es la idea. Que nosotros entendamos de partida como el concepto. A mí me gusta mucho pasar el concepto económico de forma formal y después de forma cotidiana, para que eh, uno lo haga suyo, el concepto. ¿Ya? Ahora, vamos primero, ojo chiquillos, primero vamos a analizar elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Vamos a esa primero. Si se dan cuenta, acá yo puse variable respectiva, variable respectiva, variable respectiva, porque es de forma genérica, ¿ya? Entonces aquí podríamos decir reemplace por la variable que quiere analizar. Si yo estoy diciendo elasticidad precio de la demanda, donde dice variable respectiva, lo reemplazan por precio. Si están analizando la elasticidad renta de la demanda, cambian variable respectiva por renta, ¿ya? Es solamente hacer ese cambio. Las definiciones están de forma formal. Bueno, ahora veamos cómo se calcula, ¿ya? Ahora yo le voy a dibujar un poquito lo siguiente. Para calcular la elasticidad de la demanda, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir acá. De todas formas, creo que no es necesario dibujarla porque la tengo acá en el ejemplo. Sí, acá está, miren. Elasticidad precio de la demanda. Vamos a tener distintos tipos de elasticidades, como decíamos, que dependía de la variable que estamos analizando. Vamos a tener una elasticidad precio de la demanda, ¿ya? O sea, la variable que va a variar es el precio y cómo afecta a la demanda. Vamos a la elasticidad precio de la oferta, o sea, es cómo varía el precio, eh, o sea, o si varía el precio, cuánto varía la oferta, ¿ya? Esta elasticidad no se pasa mucho en la PEP 1, ¿ya? Porque no han visto oferta, han visto solamente la demanda. Así que esto lo van a ver más para la PEP 2, pero la puse ahí para que ustedes la supieran. Después, elasticidad de la renta, si se dan cuenta, es si varía la renta, cuánto varía la cantidad consumida. Y luego vamos a tener otro tipo de elasticidad que se llama elasticidad cruzada. Ya, ahí yo voy a explicar qué significa elasticidad cruzada. ¿Ya? Pero partamos con elasticidad precio de la demanda. Entonces, vamos a escribirla de todas formas para que después veamos los conceptos que aparecen acá. Entonces, tenemos que elasticidad, se nota un poquito, vamos a borrar mejor. Ya, ahí sí. Entonces vamos a tener elasticidad precio de la demanda es igual a derivar la función del bien, ya, la función de demanda, con respecto a la variable. En este caso, como estamos analizando elasticidad precio, sería derivar con respecto al precio, ¿ya? Por el precio partido en la cantidad evaluada en el precio. Así se calcula la elasticidad. Ya vamos a ver un ejemplo, así que no se preocupen. Este valor de elasticidad, yo les voy a indicar algo. Recordemos que una función de demanda tiene esta forma. Q es igual a una constante A menos B por P. Esa es la función clásica de demanda, de la forma general, dado que tiene que tener pendiente negativa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir pendiente negativa? Vamos a decir esto. Por la ley de la demanda, si este es precio y esta es cantidad, estamos diciendo que tiene pendiente negativa. Ahora, la intuición es por qué tiene pendiente negativa la ley de la función de demanda. Porque es lo que estamos diciendo, que a menor precio que me cobren, mayor es la cantidad consumida y viceversa. Si me cobran un mayor precio, menor es la cantidad consumida.
¿ya? Entonces, por eso tiene esta estructura la curva de demanda. ¿Se entendió eso? Lo de la ley de la demanda. Porque con eso ahí sí vamos avanzando a poquito. Ya, perfecto. Hay que entender bien lo de eso de la curva de demanda. ¿Por qué hay que entenderla también? Porque si se dan cuenta, de esto, miren, esta parte de acá, no sé si están viendo mi mouse, es la derivada. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué signo va a tomar siempre la derivada de la función de demanda? ¿Signo positivo o signo negativo? Vamos al chat. Negativo, siempre, Negativo. ¿cierto? Siempre va a ser menos b. O sea, siempre va a ser menos la pendiente. Por lo tanto, como este signo, acá que vamos a dibujar aquí, este signo siempre va a ser negativo, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Ya? Entonces hay que dejar claro eso. Pero para cuestión de análisis, yo voy a dejar el signo, va a quedar negativo obviamente, pero después yo le voy a aplicar valor absoluto. ¿Ya? Y aquí van a haber tres casos: que sea mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. ¿Ya? En valor absoluto. Recordar eso. ¿Por qué en valor absoluto? Porque el signo solamente me entrega la relación inversa entre precio y cantidad consumida. ¿Ya? Eso es nada más que eso. Entonces, cuando es mayor a 1, la demanda es elástica. Entonces vamos a escribir acá. La demanda es elástica. Cuando es igual a 1 es unitaria. Y cuando es menor a 1 es inelástica. Ahora expliquemos qué significa cada una de ellas. ¿Ya? Le debe entender cuál es la intuición que hay detrás. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a definir es demanda elástica. ¿Ya? Con respecto a demanda elástica podemos decir lo siguiente. Dice la demanda elástica que aparece acá: existe una mayor variación en la cantidad consumida en comparación a lo que se mueve la variable estudiada. ¿Ya? Entonces, pongamos el caso del perfume, sigamos con el perfume, y al consumidor que no le gusta el perfume, ¿ya? Si le subimos el precio, va a dejar de consumir mucho, en una mayor proporción que lo que varió el precio. Supongamos que el precio aumentó en, no sé, supongamos 1.000 pesos el valor del perfume, pero deja de consumirlo abruptamente. Si se dan cuenta, para el consumidor ese bien no es de primera necesidad, puede ser considerado como un bien de lujo para él. Por lo tanto, varía mucho su cantidad consumida. ¿Ya? Pongamos otro caso. A mí me gusta la Fanta Uva. ¿Ya? Me gusta mucho la Fanta Uva, consumo 10 Fanta Uva al mes, por ejemplo. Voy al negocio y veo que me subieron al doble el precio. Al doble. Yo paso de 10 Fanta Uva a una Fanta Uva. Fíjense, la variación del precio fue el doble, pero yo reduje 10 veces mi cantidad consumida. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hubo una mayor variación en mi cantidad consumida en comparación a la variación del precio. Eso es demanda elástica. ¿Cuándo ocurre principalmente una demanda elástica? Cuando para el consumidor ese bien es indispensable. O sea, no es indispensable, ahí sí. Es un bien que no es de primera necesidad, que es un bien considerado un bien de lujo, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de demanda elástica para lo que significa para el consumidor? Con eso, así vamos avanzando en cada categoría, ¿ya? Porque esto es lo más importante de elasticidad. Si a alguien le quedó alguna duda, me dice nomás, chiquillo, ¿ya? Para eso estamos. Sí, hagamos otro ejemplo. A ver, Gerson, dime un bien que para ti lo compres, pero que no darías todo por ello. ¿Ya?
sí me gusta, pero hasta ahí nomás, ¿ya? O sea, si me puedes dar un ejemplo. Ya, una calculadora, perfecto. Supongamos que Gerson consume, no sé, vamos a supongamos que en un periodo de universidad, en toda la carrera, Gerson consume 6 calculadoras, una calculadora por año aproximadamente, ¿ya? Entonces, Gerson dice, ya, perfecto, compro la calculadora a un precio normal. Supongamos que el precio de la calculadora aumenta, ¿ya? Como Gerson, a lo mejor para él no es un bien indispensable, puede ser el celular, tiene otros sustitutos, el celular, el PC, ya para calcular. Dice, no, ¿sabes qué? Me subieron el precio, voy a dejar de consumir porque no estoy de acuerdo en pagar tanto precio por una calculadora si ahora tenemos celulares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que él va a hacer, si es una demanda elástica, va a dejar de consumir en una gran proporción las calculadoras, porque le subieron el precio. Pero supongamos que a Gerson le fascina el PC gamer o los juegos de videoconsola y le suben el precio. Él va a decir, no, no voy a dejar de consumir los juegos o el PC gamer porque a mí me encanta mucho, ¿ya? Entonces, fíjate, ahí la variación del consumo de Gerson fue muy mínima. No fue una mayor proporción que lo que le subieron, por ejemplo, el precio. Entonces, depende de cómo yo estime el bien, de cómo yo lo utilice, es cuánto voy a variar mi cantidad consumida, ¿ya? Entonces, si a mí me gusta mucho un bien, aunque me suban el precio, yo voy a dejar de consumir, pero poquito nomás, ¿ya? Igual lo voy a consumir, ¿ya? ¿Se entiende ese concepto? En cambio, si a mí no me gusta mucho el bien, yo lo voy a dejar de consumir, ¿ya? Esa es una demanda elástica y por eso se asocia generalmente una demanda elástica a bienes que son considerados de lujos, no indispensables, que uno de repente lo compra por ocio. Por ejemplo, si yo me compré un lápiz, una pluma de oro, no sé, se me ocurrió comprarme una pluma de oro en AliExpress, que la encontré bonita, pero si después me quiero comprar otra pluma de oro y veo que la subieron mucho de precio, no, no voy a dejar de consumirla, ¿ya? O voy a dejar de consumirla en una mayor proporción que lo que me subieron el precio, ¿ya? Ese es el primer concepto. Ahora, el concepto contrario es inelástico, es decir, cuando la variación de consumo es pequeño, es al revés. Ahora, yo reduje mi consumo muy poco en función de lo que me aumentaron el precio. Si ahora yo soy el que me gusta mucho el perfume, lo más probable es que a lo mejor deje de consumir, si compraba 10 en un periodo de tiempo, ahora voy a dejar de consumir 2 unidades, pero voy a seguir comprando 8, ya si me subieron el precio. Sin embargo, si fuera elástico, yo estaría consumiendo 2 perfumes, no 10. ¿Se entiende el cambio de consumo? Dependiendo de cómo el consumidor valora el bien. Creo que si se entiende el contraejemplo, ¿ya? Mira, tío, claro, depende del interés y cómo lo considere el consumidor el bien, ¿ya? El inlatio es como con los bienes esenciales, ¿no? Exacto, 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 exacto. Muy, muy bien, Noemí, no sé si estoy revisando, estoy diciendo bien el nombre, creo que como tiene el tilde ahí, ¿ya? O Noemí, no sé, ahí ya, Noemí, ya, perfecto. Entonces, claro, un ejemplo, actualmente, las mascarillas. Si nos suben el precio de las mascarillas, vamos a tener que seguir consumiéndole igual, porque por reglas, asumiendo que cumplimos la normativa sanitaria, vamos a tener que seguir comprando mascarillas, ¿ya? Entonces, esa es una demanda como un bien esencial, un bien indispensable. Entonces, la demanda es inelástica. No varía mucho la cantidad consumida, aunque varíen los precios, ¿ya? Si yo sé que tengo que, supongamos que yo salgo 10 veces en el mes, compro 10 mascarillas, me suben el precio de la mascarilla, pucha, ya, voy a comprar 8 nomás, voy a tener que salir 8 veces no. Varió muy poquito la cantidad consumida porque sabe que ese bien es indispensable. En cambio, si subieron
estas mascarillas de nariz que salieron un tiempo, que las crearon en México. Oye, yo hice una mascarilla de nariz, no me sirve, es un bien de lujo, ¿no? Para mí no es un bien indispensable la mascarilla de nariz, o estas mascarillas con brillo, que son más caras, que la venden en el comercio. Y dice, no, dejo de consumirla, no, me compro otra, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de demandas. Claro, de RG de Razer, está bien. Entonces, también se entendió los dos casos, inelástico y elástico, porque después está el caso intermedio, que es unitario, ¿ya? Y es decir, que es el mismo nivel de variación, es proporcional, ¿ya? Si yo aumento el doble del precio, disminuye la mitad de la cantidad consumida. Es en la misma proporción. Entonces tenemos elástico, que la variación de la cantidad consumida, vamos a escribirlo para que no se nos olvide, la variación, por ejemplo, ya, hagamos que aumente el precio. Entonces, la cantidad consumida disminuye en una mayor proporción. Unitario, por ejemplo, aumenta el precio, lo que disminuye en consumo es la misma proporción. En cambio, hagamos que aumente el precio en inelástico, la variación es menor. ¿Se dan cuenta el tamaño de la flecha, cierto? Eso indica el mayor proporción uno con otro. ¿Ya? Este es menor que esa, estas son iguales y esta es una mayor proporción que el precio. ¿Ya? Ese es el resumen de elasticidad en su gran expresión, ¿ya? O básica expresión, lo más básico de elasticidad. Y tenemos los casos extremos, ¿ya? Tenemos la perfectamente elástica y la perfectamente inelástica. Cuando decimos perfectamente elástica, la función de demanda, en vez de ser con pendiente así, va a ser de la siguiente manera. Cuando es perfectamente elástica, es perfectamente horizontal. Por lo tanto, estamos hablando de una demanda así. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Perfectamente elástica. Que es muy sensible a la variación del precio. Si el precio sube un poquito, mira, un ejemplo. em, Bienes que no son tan caros, por ejemplo, estos hagamos que un koyak, sube un poco, de 50 pesos, ahora sube a, o sea, 60 pesos. Para alguien que no le gusta el koyak, créeme que va a dejar de consumirlo. Su consumidor, o sea, va a variar mucho su cantidad consumida, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero decir, es que a una pequeña variación de precio, el consumo explota, ¿ya? En el sentido de, o se reduce mucho, o aumenta demasiado. Prácticamente no hay una variación en el sentido. Si se dan cuenta acá, prácticamente la cantidad es constante a un nivel de precios, ¿ya? En cambio, tenemos el otro caso extremo, cuando la función de demanda es perfectamente inelástica. Inelástica significa perfectamente vertical. Y acá, fíjense, supongamos que, a ver, inelástico, ejemplo extremo, es una pastilla que si no la tomas puedes morir. Créeme, ¿va a dejar de consumir la pastilla el que está comprándola? Lo más probable es que no, ¿cierto? Y aunque le suban el precio por las nubes, su cantidad sigue siendo constante, ¿ya? Porque es un bien de primera necesidad de subsistencia, ¿ya? Fíjense, si yo pongo un precio acá, vamos $20, va a consumir esta cantidad de pastillas, esta de acá, Q. Si se la suben a $40, va a seguir consumiendo Q. Si la suben a $1000, va a seguir consumiendo Q. ¿Se dan cuenta? Perfectamente inelástica. No se mueve nada la cantidad consumida. En cambio, perfectamente elástica, se mueve pero en una proporción inmensa la cantidad consumida. ¿Ya? Esas son todas las clasificaciones, las 5 clasificaciones de perfectamente elástico e inelástico. Si ustedes quieren saber el valor para perfectamente inelástico, en este caso tendría que ser un valor cercano a cero. Y
perfectamente elástico o un valor cercano a infinito. ¿Ya? Esos son los valores. Así que no sé si hay alguna consulta con lo que vimos de elasticidad. Hicimos una pasada por función de demanda, vimos cómo se calculaba, vimos también los valores que podía tomar y vimos ejemplos y graficamos ahí algunos tipos de funciones de demanda. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una duda. Sí, sí, cuéntame. Con respecto al gráfico, el principal, digamos, el de elasticidad normal, que Ya, es sí, como un sí. triangulito, ¿eso se Pero aplica para los tres casos? ¿No? Me refiero a elástico, inelástico y unitario, digamos, perfecto. representa, Sí, ¿no? Esa sí, era sí, mi duda. sí. Sí, incluso mira, Ah, ya. mira, de todas maneras, hagamos lo siguiente. Vamos a borrar estos dibujos porque justo tu pregunta acorde al ejemplo que tenemos después. Aquí, no sé si van a ver acá, ahí está el gráfico para elástico, para unitario, para inelástico. ¿Ya? Son tramos de la función de demanda. Entonces, esto es una función de demanda clásica. El punto intermedio de la función de demanda se genera una elasticidad unitaria. Para ese punto hacia atrás, una función de demanda elástica. De ese punto hacia adelante, una función inelástica. ¿Ya? Ahí vamos a explicarlo de todas formas cuando veamos el ejemplo. ¿Ya? Pero Pero este ya ya, me queda más claro. ya, pero Gracias. ya, dale. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? Para continuar con el ejemplo. ¿No? Si no hay más, no hay todo claro, ya, perfecto. Ya, entonces, vimos elasticidad precio de la demanda, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio mixto, en la cual vamos a calcular todos los tipos de elasticidad, ¿ya? Vamos a calcular elasticidad precio de la demanda, vamos a calcular elasticidad de la renta y vamos a calcular elasticidad cruzada. Entonces, antes que eso, si ustedes van al libro que yo les recomendé, van al índice, en la página, les digo al tiro la página para que la anoten, en la página 19, si es que no me equivoco, vamos a ir a la página 19, ahí dice elasticidad precio-demanda, en la página 20 dice elasticidad renta-demanda, y en la página 21 elasticidad cruzada de la demanda. Ahí está la definición de cada elasticidad, está cómo se calcula cada elasticidad, qué significa la variable en la ecuación, qué significa cada una de las variables, y también qué valores puede tomar y cuál es la conclusión con el valor que toma, ¿ya? Así que esos, bueno, obviamente cuando era presencial se tenía que aprender de memoria, pero ahora como ustedes van a tener el material a disposición, van a poder utilizarlo, ¿ya? Pero para que ustedes sepan, ya dijimos los valores de elasticidad de la demanda. Ahora, para elasticidad de la renta, vamos a tener lo siguiente. Si es menor a cero, va a ser considerado un bien inferior. Si es mayor a cero, va a ser considerado un bien normal o superior. Y cuando es mayor a uno, va a ser considerado un bien de lujo. Cuando es igual a cero, va a ser considerado un bien neutro. Cuando el valor está entre cero y uno, va a ser considerado un bien de primera necesidad. ¿Ya? Esas son las 5 clasificaciones que puede tomar el valor de elasticidad de la renta. Recuerden que bien inferior, bien normal vienen de la curva de Engel, ¿ya? No sé si se acuerdan de la curva de Engel, para poder explicarla de todas maneras. ¿Se acuerdan o no? O lo explico de cómo era. Eso yo no lo vi, no recuerdo lo haber visto. Ya, ojo, fíjense que aquí hay algo que ocurre. Ustedes, por lo que dijeron, les vieron elasticidad, entonces lo más probable es que entre elasticidad en la prueba. Pero una de las clasificaciones es para bienes inferiores y bienes normales, se dan cuenta, ¿ya? Que vienen de la curva de Engel, pero no les pasaron la curva de Engel. Entonces, se generan estos vacíos de repente. Entonces, yo les voy a explicar de dónde surge este bien inferior y este bien normal.
El bien de lujo, bien neutro, bien de primera necesidad, bien, es con el nombre en realidad, ¿ya? Bien neutro significa que si aumenta la renta o disminuye la renta, es considerado un bien que no modifica su cantidad consumida, ¿ya? En cambio, un bien de primera necesidad, como decíamos anteriormente, es un bien indispensable y un bien de lujo es un bien no indispensable, ¿ya? Es netamente de la interpretación del consumidor. Pero veamos la curva de Engel entonces. La curva de Engel tiene esta forma. Bueno, entonces la curva de Engel tiene la siguiente forma. Esa es la curva de Engel, en la cual esto es renta y esto es consumo. La primera parte se le llama bien normal. La segunda parte, bien inferior. Te dicen, ya, pero ¿qué significa? Chicos, supongamos un ejemplo, el siguiente. Supongamos una marca de refresco de bebida de baja calidad, ¿ya? No vamos a dar marca ni nada. Ustedes imagínense cualquiera que ustedes encuentren que es de baja calidad. Y otra que es de mejor calidad. Por último, en términos de prestigio, ni siquiera mejor para la salud, pero de prestigio. Entonces, si a ustedes les suben el sueldo, lo más probable es que ustedes quieran consumir más de una bebida que tenga mayor renombre. Pero si ustedes le bajan el sueldo, lo más probable es que quieran consumir más de un bien de menor calidad, un bien inferior. Entonces, ¿qué me explica esta curva de Engel? Que si me aumentan la renta, existe un bien que va a aumentar su consumo, pero el sustituto de él va a disminuir su consumo. Ejemplo, si me aumenta la renta, voy a consumir más Coca-Cola, pero dejo de consumir menos de Fruna. ¿Se entiende la curva de Engel? Un bien normal sería la Coca-Cola, un bien inferior sería la de Fruna. Otro ejemplo, mantequilla y margarina. Supongamos que la mantequilla es de una mejor calidad o de mayor precio, el bien normal sería la mantequilla y el bien inferior sería la margarina. No sé si ustedes me pueden dar un ejemplo de bien normal y bien inferior que se le ocurra, y la cual ustedes teniendo mayor sueldo, mayor salario, van a consumir más y dejar de consumir otro tipo de bien. ¿Ya? Ahí los leo por el chat. Ya, perfecto. Mira, yo la verdad no entiendo qué es ese bien. Estoy asumiendo de que uno es mejor que el otro. Ya, pero me imagino que uno es de mejor calidad. Eh, o sea, no sé si queréis que te explique, así Sí, como sí, 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 mientras... dale. Dale. Ya, la GPU, ¿cachai lo que son? ¿Cierto? Son las tarjetas de video que traen los Sí, computadores. sí, eso La sí. Nvidia ¿Mm? trae, entre comillas, las mejores porque vienen al tiro con los controladores listos para llegar a usar. Literalmente es llegar, conectar y Windows se carga de todo. Pero las AMD ¿Mm? tenéis que conectarla, buscar tú manualmente. Si no hay, tenéis que bajar una anterior. Si no sirve, tenéis que optimizarlo tú mismo. Si no sirve. Ah, ya, ya Entonces, entiendo. esto Ajá. es trabajo que uno se pega. Entonces, Ya, normalmente perfecto. cuando hay plata se compra una Nvidia y cuando no hay Ujú. plata se Es compra una AMD. Ya, perfecto. Ya, entonces está bien. Ese es un gran ejemplo y que viste que fue como un ejemplo para ti, ¿ya? Y son 10 minutos más, son 10 minutos que podría estar jugando en la Chile. Ya, perfecto. Hay otra característica. Pero se entiende que aquí estamos asociando conceptos de la vida cotidiana con la teoría económica. Bien normal, bien inferior. Ya, por ejemplo, ahí los compañeros ya pudieron asimilar el concepto, ¿ya? Entonces, otro ejemplo de bien normal o bien inferior, generalmente va por el tema de calidad, ¿no? Yo creo que va más asociado por calidad y obviamente en la calidad asociado al precio, asumiendo que haya mayor calidad, mayor precio, ¿ya? Por ejemplo, los temas de los celulares, las marcas más reconocidas versus las marcas más incipientes. También ahí se da el caso bien normal y bien inferior. Entonces, vieron, en 5 minutos aprendimos el concepto bien inferior, bien normal y curva de Engel. ¿Ya? Así que si ahora nos preguntan, ya vamos a ver más o menos cuál es la intuición que hay detrás. De todas formas, igual vamos a responder algunas cosas después. Quedan, creo que 20, ya, si alcanzamos. Ya. Entonces, veamos el ejercicio. Por si quieren igual saberlo,
la elasticidad cruzada que aparece acá, después la vamos a definir, pero puede tomar valores menor a 0, que son los bienes complementarios. Vamos aquí, bienes complementarios. Bienes complementarios, recuerden que funcionan mejor en conjunto que por separado. Ejemplo, bienes complementarios, autobenzina, el té con el azúcar, la tinta con la impresora, el computador con su cargador. Todos esos son bienes complementarios. Bienes sustitutos son los que compiten entre sí. Ahí tenemos la misma margarina con la mantequilla, compiten entre sí. La Coca-Cola con la Pepsi compiten entre sí. Eh, por ejemplo, el Mac con, no sé, con el computador de Huawei también compiten entre sí. Y también están los bienes independientes, ¿ya? Que son los que no tienen relación alguna, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que aquí están todas las categorías. Ahora, ¿cómo se calculan estas categorías? Elasticidad de la renta, elasticidad cruzada, todas las demás. Entonces, vamos al ejercicio o ejemplo. Supongamos lo siguiente. Acá tenemos nuestra función de demanda que depende del precio del bien. Esta función demanda del bien X. Depende del precio del bien X, del precio del bien y de la renta. ¿Ya? O sea, hay tres variables. Precio del bien, el precio de otro bien y la renta del consumidor. Entonces, si ustedes les preguntan elasticidad, precio de la demanda, aquí están los datos por si acaso, estos son los valores. Si les van a preguntar elasticidad, precio de la demanda, este valor de acá no va a existir. O sea, en el sentido de que no van a reemplazarlo en la ecuación de demanda, pero sí van a reemplazar el precio de I y la renta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que derivar con respecto a la variable. Por lo tanto, si ustedes hubiesen reemplazado el 50K, no hubiesen tenido nada que derivar. ¿Ya? Entonces, recordar que dan estas funciones compuestas de muchas variables y ustedes reemplazan todos los valores a excepción de la variable que quieren estudiar. ¿Ya? Entonces, si me están preguntando en letra 1, elasticidad, precio de la demanda, la función de demanda quedaría de esta manera. Sería 100 más 20 más 300. Sería 420 menos el precio de X. Y ahí recién obtengo la derivada y la elasticidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, este valor que ya se encuentra acá con fórmula, si lo van a ver acá, ya. Entonces, si van aquí ustedes con fórmula, la derivada de esta ecuación es menos 1, como aparece acá, el primer término, menos 1. No sé si lo están viendo. Menos 1 acá. Y la fórmula que me dice, precio del bien X. Entonces el precio aquí, ahora sí me sirve el precio, 50. Y dice que es la cantidad consumida con el precio de 50. O sea, reemplazo el 50 acá y me da 370. Y esa es la elasticidad de la demanda. Se dieron cuenta que lo primero primer paso, dejar la función de demanda en función de la variable que quiero estudiar. Primer paso. Segundo paso, derivo la función de demanda, me dio menos 1. Lo multiplico ahí por el precio, el precio es un dato, y lo divido por el precio evaluado en la función de demanda. O sea, evalúo el 50 en el primer paso. Y ahí se obtiene que es menos 0,14. Entonces yo aquí le puse el valor absoluto, abs, de ese valor, y yo me voy a nuestra tablita de resultados que significaba cuando era menor a 1, y cuando era menor a 1 estaba diciendo que la demanda del bien es inelástico. ¿Ya? Es decir, que la variación en la cantidad consumida es menor que la variación de los precios. ¿Se entendió cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda? Porque si tienen duda con respecto a esto, podemos pasar al siguiente y van entendiendo de que es solamente ir dejando las funciones con respecto a la variable que estoy estudiando, nada más que eso. Fíjense, miren, vamos a hacer el segundo para que lo vean. El segundo es, nos están preguntando
elasticidad de la renta. Ya entonces, primer paso nos están preguntando elasticidad renta de la demanda. ¿Qué hago yo? Reemplazo con los valores a excepción de la renta, porque quiero derivarla con respecto a esa variable. Entonces esto me va a quedar que la cantidad, la función de demanda va a ser 100 menos 50 más 20 más R. Esto es igual a 70 menos R. O perdón, más R. Ahí está la función de demanda del bien X en función de la renta. Por lo tanto, para calcular la elasticidad de la renta, derivo esta función. Si yo la derivo, yo me voy aquí a la ecuación. Si yo derivo esta función es 1, ¿cierto? Porque la derivada de esto es 1, por el valor de la renta, que es 300. Por aquí está la fórmula, valor de la renta 300, partido en la cantidad de la demanda del bien cuando R vale 300. O sea, me voy a la función y sería 300 más 70, 370. Y así me queda la elasticidad de renta de la demanda. Se dan cuenta, el valor es 0,81. Y si yo me voy aquí a la clasificación, es un valor que está entre 0 y 1, por lo tanto es considerado un bien de primera necesidad, pero a su vez también es mayor a 0, por lo tanto es considerado un bien normal. Es un bien normal y de primera necesidad. ¿Ya? Así se obtiene la elasticidad renta de la demanda. ¿Se ha entendido cómo es el proceso para calcularlo? Si alguien puede, ahí en el chat, si hay alguna duda también. También es interesante saber si es que va quedando claro. Si queremos podemos hacer el tercero y ver cómo se va. Es un poco enredado, claro. La idea es que ustedes vayan dejando la función de demanda con respecto a la variable que quieren estudiar. Ese es todo la situación, ¿no? ¿Ya? Pero después los datos van a ir saliendo solos. Si se dan cuenta, necesitan renta, tengo la renta. Necesitan la cantidad consumida. En función de la renta, solamente reemplazo la renta en la cantidad consumida, la función de demanda. Nada más que eso. Hagamos el tercer ejemplo y veamos si hay dudas. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Vamos a borrar esto acá. Ahora nos van a pedir la elasticidad cruzada. Ya, y acá hay que tener un poquito más de atención. Vamos a ver dónde lo vamos a escribir. Vamos a escribirlo acá. Ya. Entonces, fíjense en la ecuación de la renta, perdón, elasticidad cruzada. Dice, derivar la función del bien de X con respecto al precio Y. Es cruzado, es decir, la derivo con el precio de otro bien. La multiplico por el precio del otro bien y lo divido en la cantidad consumida evaluado en el precio de ese bien. Ya este es un poquito más complicado, pero es solamente entender cómo funciona. ¿Ya? Fíjense, vamos a ir dato por dato. Primero, elasticidad cruzada. Vamos a tener que, como quiero derivar con respecto al precio de I, yo tengo que reemplazar, o sea, tengo que ingresar los valores todos menos el precio de I, porque es el que quiero derivar. Por lo tanto, sería 100 menos 50 más el precio de I menos 300. ¿Cierto? Sí, ya, perdón, más 300. Perdón. Entonces aquí sería 350 más el precio de I. Ya dejé la función como la necesitaba, es decir, en función del precio de I. Primer paso logrado. Es lo que hicimos también con la primera y con la segunda letra. Dejamos bien la función de demanda. Ahora derivémosla. Derivando la función con respecto al precio de I, esto es igual a 1. O sea, si se dan cuenta, ya tengo el 1. ¿Qué más me piden? Me piden el valor del precio de I. Yo veo los datos y el precio de I es 20. 20 como aparece acá. Y después dicen, ya, pero quiero saber cuánto va a ser la cantidad consumida con el precio de I igual 20. Entonces, como yo sé que es 20, reemplazo el 20 en la función de demanda y me queda 370.
calculando, ya tengo todos los datos, puedo calcularlo, y el valor que me da es 0,05. ¿Ya? Si se dan cuenta, este es un bien sustituto porque es mayor a 0. ¿Ya? Entonces, calculamos elasticidad precio de la demanda, elasticidad renta de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué significa que sean bienes sustitutos? Que el bien X y el bien Y compiten entre sí. ¿Ya? O sea, se pueden sustituir por sus características. ¿Hay alguna duda de cómo se calcularon los tres tipos de elasticidades? Para pasar finalmente a las preguntas. Sí, el último. Ya. ¿Qué duda? Ya, elasticidad del último me perdí. Ya, perfecto. Miren, es solamente ver la fórmula. Fíjense aquí vamos a irnos a esta fórmula. Fíjense aquí la fórmula. Es derivar la función del bien con respecto al precio I. ¿Ya? Entonces, como quiero derivarla con respecto al precio, tengo que tenerla dentro de la función para poder derivarla, obviamente. Entonces, vamos a borrar todo esto mejor. Entonces, como esta es mi función original y yo quiero que quede solamente en función del precio de I, yo tengo que reemplazar con el precio de X y con la renta. ¿Ya? Ese es lo primero. Lo primero, tengo que dejarlo con respecto al precio de I, porque es lo que quiero derivar. Entonces, reemplazando, sería 100 menos 50, porque el 50 se reemplaza acá, y la renta se reemplaza acá. Entonces, más el precio de I, porque es la variable que quiero estudiar, no la puedo reemplazar, más 300. Si yo esto lo calculo, sería 100 más 300 es 400, menos 50, 350. Ya tengo la función de demanda del bien X en función del precio del bien Y. Y si se dan cuenta, esta función yo la voy a poder derivar, porque la ecuación me pide que yo la derive con respecto al precio del bien Y. ¿Ya? Entonces, como yo puedo derivar esta función con respecto al precio del bien Y, o sea, puedo obtener esta parte. Si yo derivo esta función, es 1. Lo que acabo de hacer es derivar. Ahora, necesito el precio del bien Y. El precio del bien Y es un dato por el enunciado, que me decían que era igual 20. Entonces puedo reemplazar 20. Y ese 20, si yo lo agrego a la función de demanda, porque necesito la cantidad demandada con ese precio. Como esta es mi función de demanda, que me representa la cantidad demandada a los diferentes precios del bien Y, yo solamente reemplazo el dato en la función de demanda. Esto sería 370. Y ahí se calcula la... Vamos a ir al chat, quiero que se... Ya, perfecto. Chiquillos, ¿hay alguien más que tenga alguna duda? Porque ahora nos pasamos Yo a no las preguntas. entendí el último paso. ¿El cuál? ¿Cuál? ¿El de acá? ¿La cantidad Esa. demandada? Ya, perfecto. Fíjate, aquí dice que tú necesitas saber cuánto es la cantidad que se demanda al precio de I, ¿ya? De partida tú sabes que el dato del precio de I es 20, ¿ya? Y tú lo primero que hiciste, lo primero que hiciste, si te das cuenta, fue obtener la función de demanda, la nueva función de demanda. Esta nueva función es 350 más el precio de I. Entonces, si yo quiero saber, esto es igual a Q sub D en función del precio de I. Así se escribe. Entonces, fíjate, yo quiero saber esto. Q sub D partió en el precio de I. Si yo conozco que el precio de I es 20, solamente reemplazo el 20 acá. Y tengo 370. ¿Ya? Es solamente reemplazar el precio en tu nueva función de demanda que obtuvimos. Entonces, recordar, paso 1, obtener función de demanda con respecto a la variable que quiero estudiar. Paso 2, derivo esta función de demanda que obtuve en 1. Tercero, reemplazo con la variable que puede ser precio, renta o precio de I, reemplazo con variable, en realidad lo que es multiplicar. Y el último paso es reemplazar la variable en la nueva
función de demanda, o sea, es la función de demanda que se obtuvo en el paso 1. Si se dan cuenta, el 20, que es un dato, lo reemplazo en la función de demanda que obtuve. Este fue el primer paso. No sé si se entiende lo que se ha hecho. Me entró otra duda. Sí, sí, ¿cuál? O sea, ya me quedó claro la otra, pero ¿Ya? la parte que está encerrada, ¿por qué da 1 esa derivada? Ah, ya, mira, te digo el tiro. Aquí está la función, 350 más el precio de i, ¿cierto? Ujú. Entonces, recuerden que la derivada de una variable, vamos a repasar un poquito esto. Ya. Entonces, recuerden que la derivada de x, por ejemplo, si yo tengo x, la derivada, a ver, vamos a escribir una función, f de x igual a x. La derivada de la función con respecto a x es 1. Es solamente por propiedad la derivada. Si yo tengo, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, la derivada de f de x con respecto a x es 2x, porque el 2 pasa multiplicando y se le resta 1 al exponente. Por ejemplo, Ah, ya, si, y ¿ya? como da un número normal, da 1, ¿no? Si te cuenta, es como que la función de demanda que nosotros dejamos fuera 350 más x. La Ah, derivada de ya. una constante es 0 y la derivada de x es 1. ¿Ya? Entonces, acuérdate, se está derivando con respecto a la variable. Es como que esto fuera un x. Ah, ya, ¿Ya? ya, ahora sí caché. ¿Ya? Y por eso da 1. ¿Ya? Ya, ahora sí. Muchas Ya, vamos. gracias. Vale, vale. ¿Sigue alguna otra pregunta? Porque. Hoy. Ya, aquí vienen unas preguntas. Miren, por tema de tiempo, vamos a ver por qué. Vamos a pasar. Ya. La 2 y 3, la 2 era para verlos con oferta, pero como oferta no va a entrar en la prueba. Step 2, no, vamos a dejarlo ahí. Y esta 3, vamos a dejar también ahí porque es lo mismo que la 1. La 1 es con lo que ustedes van a tener lo que va a poder aparecer en la prueba. ¿Ya? Con la 1 van a quedar bien. De todas formas la pueden revisar después, pero es lo mismo. Fíjense, tengo una función de demanda, 450 menos el precio de x. Cumple la función de demanda, que es decir, a mayor precio, menor va a ser la cantidad consumida. La relación es inversa. ¿Ya? Entonces, me piden determinar el precio en el cual se maximice el ingreso total máximo y el intervalo de elasticidad. Ya, aquí, esta es pregunta de prueba. Ustedes dicen, no, qué complicado. Ya, miren, les comento. Hay una cosa se que se podría explicar con el gráfico anterior, pero para que ustedes sepan, cuando la elasticidad es unitaria, es decir, cuando es igual a 1, esto es unitaria, ocurre un fenómeno, que el ingreso marginal es 0. Cuando el ingreso marginal es 0, implica que el ingreso total es máximo. Por lo tanto, aquí me dicen, determine el precio en el cual se maximice el ingreso total. ¿Ya? Entonces, lo que les quieren decir es calcule el precio cuando la elasticidad es unitaria, cuando la elasticidad es igual a 1. Si se dan cuenta, fórmula de elasticidad, si derivo esta función, es menos 1. Bien. Lo multiplico por el precio, porque es la variable que quiero saber, dice determine el precio, partido en la cantidad evaluada en el precio, 450 menos precio de x. Pero me dice que cuando se maximice el ingreso total. ¿Cuándo se maximiza el ingreso total? Cuando la elasticidad es igual a 1. 1. Bien, bien. Despejo el precio. Y el precio que maximiza el ingreso total es 225. Ya, yo sé que fue rápido. Entonces, quiero de partida si entendieron esto, el primer dato. Este lo pueden anotar como un tip que cuando se quiere maximizar el ingreso total, ocurre cuando la elasticidad es unitaria. Ese dato
¿Fue bien recibido? Eso quiero saber, chicos, si fue bien recibido ese dato. Ya. ¿Se entendió el por qué es el -1 de la derivada? Vamos paso a paso. Ahora, ¿se entendió por qué es -1 la derivada de la función de demanda? Porque es de menos p. Exacto. Ahora, se dieron cuenta que antes nosotros reemplazábamos con el precio, pero ahora como queremos saber el precio, lo dejamos expresado nomás. ¿Se entendió esa segunda, la fracción que está ahí? Que estoy apuntando con el... Ya. Y lo igualé a 1 por el dato. ¿Se entendió por qué lo igualé a 1? Como dijimos que elasticidad unitaria se maximizaba el ingreso. Ya, perfecto. Entonces despejando, exacto, por la propiedad. Entonces despejando nos da el precio que maximiza el ingreso total. Ahora, nos piden el intervalo de elasticidad. Para determinar el intervalo de elasticidad, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense en el gráfico de acá. Vamos a irnos al gráfico. Fíjense en este gráfico. La recta naranja es el ingreso marginal. Y yo les dije que cuando el ingreso marginal es 0, el ingreso total es máximo y la elasticidad es unitaria. Entonces, cuando yo calcule el ingreso marginal igual a 0, voy a tener ese punto que va a ser elasticidad unitaria. Hacia la izquierda va a ser elástico, porque es mayor a 1, y hacia la derecha va a ser inelástico, porque es menor a 1. Recuerden eso. Para este tramo de acá va a ser elástico, este punto acá va a ser unitario, y para este tramo acá va a ser inelástico. Entonces, cuando me piden el intervalo de elasticidad, yo lo que voy a calcular es el ingreso marginal igual a 0, porque me va a decir en qué punto la función es unitaria, en qué punto va a ser elástica y en qué punto va a ser inelástica, ¿ya? Entonces, cuando me pidan determinar el intervalo de elasticidad, yo lo que voy a hacer es calcular el ingreso marginal igual a 0, ¿ya? Entonces, recordar que para calcular el ingreso marginal a 0, yo tengo que obtener primero el ingreso total. El ingreso total se define como precio por cantidad. O sea, precio, aquí es lo siguiente. El precio es despejar de la función de demanda. Se dan cuenta, yo de esta función va a quedar que el precio es igual a 450 menos Q. Por eso aquí está el precio por cantidad, que esto me da 450Q menos Q cuadrado. Para obtener el ingreso marginal, recordar que el ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total con respecto a la variable. ¿Ya? Si yo derivo esta expresión de acá, la 1, me va a quedar el ingreso marginal. 450 por Q, la derivada de eso con respecto a Q es 450, menos la derivada con respecto a Q cuadrado es 2Q. Lo igual a 0 porque en ese punto se maximiza y puedo obtener cuando la elasticidad es unitaria. Va a quedar 450 menos 2Q igual a 0. Despejando, Q igual a 225. Significa que cuando la cantidad demandada es de 225, la demanda es unitaria. Como veíamos en el gráfico, esto es unitario. De aquí para arriba es elástico y de aquí hacia abajo es inelástico. Por lo tanto, entre 0 y este valor Q es elástico. Entre 0 y 225 sin considerar el 225. Y después del 225 hacia adelante va a ser inelástico. ¿Ya? 225 sin considerarlo hasta el 450. ¿Por qué 450? Porque para yo determinar el máximo valor de acá, eso ocurre cuando el precio es 0, si se dan cuenta, porque esto es precio versus cantidad. Si el precio es 0, ¿cuánto es la máxima cantidad que voy a poder consumir? 450. Por eso el 450 va acá. ¿Ya? Entonces, así se determina el intervalo de elasticidad. No sé si quedó alguna duda de cómo pasar ingreso total a ingreso marginal
cuál es la intuición que hay detrás. Porque ahí lo que yo hago, todos estos pasos de acá, es para calcular la elasticidad unitaria. El intervalo hacia atrás es elástico y el intervalo hacia adelante es inelástico. ¿Se entendió eso? Si me pueden escribir por el chat. Menos al chat. ¿Sí? ¿Lo demás, Yo sí chiquillos? tengo, Ujú, tengo sí, una sí. preguntita. Sí, igual. Con el ingreso total, ¿por qué la fórmula después te queda con como 450 menos Q por Q? O sea, ese por de Q por ¿de dónde sale? Ay, sí, Del ¿verdad? P. Esto, la primera parte Sí, de acá, claro. ya. Sé que Esto el 450 menos Q lo sacaste de la anterior, del precio, de la ¿cierto? de ahí, Sí. sí. Pero no entiendo de dónde salió la segunda Q. Ah, es porque es precio por Q. Entonces, como dejé todo en función de Q, es solamente multiplicarlo por este Ah, término acá. ya, ¿Ya? ok, nada, me quedó clarísimo. Ya. Gracias. Ajá, sí, sí. ¿Alguien más, chiquillos, de cómo se obtiene el intervalo de elasticidad? ¿Y por qué se utiliza el ingreso marginal? Recuerden que se utiliza la elasticidad unitaria. Por eso utilizo el ingreso marginal. Si no hay alguna duda, porque con esto estaríamos terminando la ayudantía de elasticidad. Yo les voy a enviar igual este Excel porque tengo aquí dos comentarios resueltos, ya, por el tema de la hora, a las 15:40 parte otro bloque. Entonces, están dos aquí abajo, van a tener dos comentarios resueltos. El 4 es de elasticidad y el 5 es de bienes inferiores, que es justo lo que vimos hoy día. Así que usted lo que hace, ¿no? Es pinchar todo el recuadro y le colocan el color negro y van a poder ver la respuesta, ¿ya? Entonces yo se los voy a enviar por Facebook y así lo pueden estudiar. ¿Les parece? Cualquier duda me la pueden realizar nomás por correo electrónico, por Facebook, ya, si me pillan en Instagram también. Así que eso. Espero que se haya entendido, si no hay ninguna otra duda, y que les vaya muy bien en su prueba. Em, Cualquier consulta que se lo tengan en el fin de semana, chiquillos, no duden en preguntarla. Yo no tengo ningún problema en tratar de ayudarlos, ya. Ojo, que eso sí, hemos tenido muchos problemas y solamente se puede, traten de que sea hasta el lunes, en la noche, ya, porque después